33.3 presenta. ¿Qué tal? Estamos en un programa más de 33.3 Podcasts que pues forma parte de 33.3 Televisión vía internet porque el Evangelio se hace televisión. Los saludamos el padre Daniel Barajas. Claudia Alarcón. Lourdes Palau. Como se dan cuenta, Claudia Alarcón viene con una voz muy fuerte, muy fuerte. El día de hoy muy fuerte por andar gritando como no debía. Pues, es que es una madre enfermiza y seguramente le estuvo gritando a sus hijos. Exactamente, eso fue lo que pasó. Muy bien. Y bueno, la experiencia vivida en los dos casos anteriores nos hace descubrir que al menos los que estamos aquí al frente transmitiendo para ustedes estamos de acuerdo en algunos puntos, en la mayoría como que estamos en la misma sintonía, pues porque obviamente a mí me toca, aunque no soy padre de familia, me toca convivir y platicar con infinidad de madres de familia y de padres de familia, y no solo con ellos, sino en muchas ocasiones con sus hijos, y no solamente platicar con sus hijos, sino que en muchas ocasiones me toca convivir con sus hijos y me toca convivir con los papás. Es decir, pues me las conozco por todos lados, o sea, por todos lados, porque pues sí, todos estos años, pues me hace que Claro. conviva con los papás, con los hijos, y a veces y me ha tocado regañar a los papás cuando veo cosas que están haciendo incorrectas con sus hijos, si tú lo has visto en algún momento. Claro. Y también me ha tocado regañar a los hijos cuando me estoy dando cuenta que no están haciendo cosas correctas. Entonces, no es de que porque, ay, es que el padre cómo habla de estos temas si no tiene hijos. No, pues mi experiencia en ese tema es amplísimo, además de que tengo mi propia familia y yo también crecí en una familia y también estaba de acuerdo con mis papás y en muchos momentos estaba en desacuerdo con ellos. Pero bueno, al final creo que los tres tenemos más o menos el mismo, al menos Lulú Palau, al menos en este tema, tenemos más o menos las mismas opiniones, aunque disentimos en muchos otros. Sí, padre. Muy bien. Lulú Palau nos va a hacer el favor de mencionarnos el caso número 3, así como que haznos un resumen, Lulú, ¿de qué trata el caso número 3? Bueno, el caso número 3 trata de un chico de 16 años que es igual pues de una familia tiene una hermana y una mamá que le ha hecho una carga emocional. Él pide permiso para ir a unas vacaciones a Acapulco, un viaje que están programando, pero pues tiene que juntar dinero para ese viaje. Se pone a trabajar en un restaurante y le dice al dueño del restaurante que le guarde sus propinas y su dinero para el viaje. La hermana también va al viaje, pero la hermana se va a fiestas y gasta el dinero. Entonces llega el momento del viaje y le dice la mamá, pues sí vas a ir, René, pero con la condición de que lleves a tu hermana. Pero es que mi hermana no juntó el dinero suficiente, pues tú le vas a pagar lo que falta, porque es tu hermana y la tienes que apoyar. Que de hecho así se llama el capítulo. El capítulo se llama las tienes que apoyar porque son tus hermanas. hermanas. Pero en este caso nos habla de una de Una las sola. hermanas. Así es, entonces, pues esa es la síntesis de este capítulo, padre, que es una imposición que la madre le pone al chico de 14 años, mientras a la otra la hace irresponsable. Claro, y fíjense, que justo es lo que estaba diciendo ahorita al principio. Fíjense que este caso me tocó vivirlo muy de cerca. Obvio, conozco a la familia, conozco a las hermanas y conozco A los papás. al hijo. Y fue un caso que me tocó muy de cerca, porque de hecho, digo, uno tiene que disfrazar las cosas en el libro, ¿verdad? Pero de hecho, fueron trabajadores míos ¿Mm? en algún momento. Y en algún momento el chico entró a trabajar conmigo justamente con esa causa de irse a Acapulco y sí me dijo que no le diera absolutamente nada de dinero para que juntara. Y sí me acuerdo cuando le entregué su dinero porque ya se venía. Era el viaje a Acapulco del grupo, la coordinadora de jóvenes de esa parroquia en ese entonces organizó un viaje a Acapulco. Entonces, pues todos los jóvenes vendían gelatinas a la salida. O sea, como que todo el mundo buscó cómo financiar su viaje a Acapulco. Y este chico junto con otro de otra familia que también conozco, entre ellos dos me pidieron trabajo
temporalmente para juntar para este viaje. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Pues lo que dice el libro, pero pues disfrazado, ¿verdad? Entonces, lo que dice el libro, que después cuando yo entré, ya se iban a Acapulco, ya estaba el grupo de jóvenes haciendo maletas, así como Claudia, que está haciendo maletas porque ya se va a Cancún. Ya nos Te vas a vamos. Cancún. Entonces, Qué le doy su emoción. dinero y se pone a llorar el chavo. Y le digo, ¿y por qué lloras? O sea, ¿por qué lloras si te estoy entregando tu dinero y completo? O sea, ¿por qué lloras? Dice, pues es que mi mamá me está obligando a darle la mitad de lo que trabajé a mi hermana. Pero además la hermana, que también la conozco muy bien, y que pues bueno, ¿cuáles son los resultados? Que de ese grupo de jóvenes, con los años, porque ahora ya es gente adulta, con los años, pues ella se embarazó. O sea, la hermana se embarazó, salió de la familia, salió mal de la familia, tiene o no tiene, porque no sé, ya tiene mucho que yo no veo a estas personas, pero al menos él la golpeaba, bueno, su pareja la golpeaba. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de apoya a tus hermanas? Las tienes que apoyar porque son tus hermanas, de quitarte lo que trabajaste para que le dieras a tu mamá. Y además la actitud de la hija, de esta hija, burlona. Porque si le decía, va, le voy a decir a mi mamá y te va a hacer que me des dinero. Y sí, dicho y hecho, le dijo a la mamá y la mamá obligó al otro a darle A darle dinero. dinero. Y con el tiempo todo eso se paga. Porque pues también con el tiempo este chico tomó decisiones en donde pues la mamá también pasó a segundo término, ¿no? Pues así están las cosas. ¿Tú cómo ves? No, pues es complicado. A veces nos quejamos de los hombres que nos llegan a tocar, pero desde que estamos en casa, desde que somos mamás, pues vamos creando pues ese patrón. Pequeños monstruos. Ajá, y aparte también con esa situación de obligar al hijo a ayudar a la hermana irresponsable, también vas creando esa preferencia, vas creando que a la larga empiece a haber diferencias entre ellos, no se quieran, haya discusiones y empiecen los conflictos familiares, ¿no? Por supuesto, yo siempre he sugerido, y así lo digo en misas, la gente que me conoce, pues saben que a mí no me gusta. Soy una persona diplomática, pero no soy una persona hipócrita. Ujú, Entonces, dentro de la diplomacia, he aprendido que hay cosas que tienes que decir, les guste o no les guste. Y de pronto, pues yo he tenido que decirle a muchos papás y se lo dije también a mis papás en su momento. O sea, yo no soy o sea, mis hermanos, yo soy el mayor. Mis hermanos no son mi responsabilidad. O claro, sea, quisiste tener hijos, cuídalos tú. O sea, sí, te puedo ayudar y te puedo apoyar, pero no son mi responsabilidad mis hermanos. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Y sí, porque mi papá y mi mamá sí eran de esas ideas fijas, ¿eh? Así de esos papás que es que son tus hermanos, los tienes que apoyar y que eres el mayor y de niño te la crees, o sea, de niño tú dices, no, pues sí, pero pasa el tiempo y terminas diciendo, bueno, pero ¿cómo por qué? O sea, si yo quiero salir a una fiesta con mis amigos, antes del seminario y todo eso, o sea, si yo quiero salir a una fiesta con mis amigos, ¿cómo por qué me voy a quedar a cuidar a mis hermanos? claro. Como por qué soy yo el que los tiene que dormir, ¿no? O sea, como que por qué soy yo el que los tiene que llevar al baño. Claro. Y luego te pasa, ¿no? Que de niño, no sé si te tocó llevar a tu hermano al baño. No, porque nos llevamos como un año nada más de No, no diferencia y te tocó. no me A tocó. ti. No, yo soy la más chica o sea, bueno, soy de en medio, pero la más chica de las mujeres. Arriba de mí había muchas que se encargaban de mis hermanos chicos. Bueno, pues a mí sí me tocó llevar a mis hermanos y hasta asearlos, ¿no? Cuando iban al baño. Mira, estos crecen y después te empiezan a decir, ya, pues tú dices, oye, pues si yo de aseaba, por no decirlo de otra manera, Yo te pues la yo pie. y ahora me vienes a decir, pues no. Entonces, la vida, y yo creo que los institutos y todo lo que lees en la vida, pues te hace a que termines descubriendo que no, oye, no. O sea, mi responsabilidad no es cuidar a mis hermanos. Los quiero, los amo porque son parte de mi familia, por supuesto que sí, Claro. pero no son mi responsabilidad. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, el libro dice aquí, dice, muchas madres se equivocan al pedir a los hijos que apoyen a los hermanos cuando estos no hacen nada para apoyarse a sí mismos. Los hijos irresponsables en algunos casos van cosechando rencor hacia los hijos, van cosechando dolor, van cosechando rencor hacia los hijos,
Los hijos responsables en algunos casos van cosechando rencor hacia los hijos irresponsables, lo que tú decías, Claudia, ya Ujú. que los primeros pueden llegar a sentir que sus esfuerzos no son tomados en cuenta y que mejor valdría ser irresponsable e inútil como los hermanos para ganarse el favor de los padres. Espero que nadie se enoje porque estoy diciendo que sus hermanos son inútiles o que haya hermanos inútiles, ¿eh? Yo creo que como padres sí debemos fomentar ese valor de la unión, esos valores de, pues como hermanos, quererse, procurarse, pero con límites, sin llegar al exceso como esta mamá, ¿no? Que pues es tu hermana y la tienes que ayudar. No, tienes no. O sea, lo voy a hacer porque quiero, porque así me nace hacerlo. Pero hay límites, ¿no? Si ellos no se dejan ayudar o ellos también no ponen de su parte, pues tampoco es obligatorio, ¿no? O sea, creo que ahí es donde debemos de saber diferenciar, sin inculcarles el valor del apoyo, estarlos apoyando, verse como hermanos, porque al final del día son hermanos y nos debemos de querer, nos debemos de apoyar, pero con límites. Exactamente. Y yo creo que el papel de los padres de familia es ese, el establecer límites. Claro, El establecer límites, el ubicar bien cuál es cada uno de sus hijos. Y algo que creo funciona mucho en muchas familias es que se distribuyan las labores en casa. exacto. O sea, que no sean, yo porque soy la mamá me toca específicamente hacer la comida o plancharles o lavarles, No, sino que tanto papá como mamá se deben de poner de acuerdo como para que cada uno de los integrantes de la familia tengan una tarea y un rol que tienen que cumplir, porque al final de cuentas la casa es labor de todos. Y cuando esto no se hace, hay repercusiones, ¿no? claro, Y estas repercusiones no solo quedan en la familia, ni en la futura familia, por ejemplo, tuya, o de tus hermanos, o de los tuyos, sino que en términos comunitarios también hay repercusiones. claro, O sea, porque una mala enseñanza no solamente se aprende para dentro de tu hogar, sino una pero para mala afuera, enseñanza Para se el aplica entorno. fuera del hogar. Pero tal vez en el segundo bloque entraremos en en ese ese tema. tema. Muy bien, Lulu, tú, por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? Nosotros somos 8 y mi mamá adoptó uno, el más chiquito. Ya falleció una de mis hermanas, la mayor, pero era un relajo cuando todos estábamos chiquitos. Pero sí, efectivamente nos asignaba una tarea a cada quien. A los hombres era lavar el baño y el patio. Y a las mujeres una semana lavar, otra semana cocinar, otra semana los trastes. Entonces, todos nosotros sabemos hacer las cosas, pero sí había preferencias. La mayor era la mayor y el menor, los consentidos, y crecimos así. Entonces sí, se hicieron rencores y ahora que mis papás fallecieron, la familia se dividió. Entonces, pues desafortunadamente también las cargas que los papás dejan, como en el caso de este niño, pues a nosotros siempre nos decían que cuidáramos a los más chicos, que siempre viéramos por los más chicos. Y mi hermana la mayor nunca tuvo hijos, siempre nos cuidó a nosotros, se casó, después ya no pudo tener hijos y ella, toda su fijación eran sus hermanos. Y así se le quedó la carga. Y no solo a tu hermana, conozco a infinidad de personas Sí, que aunque tienen su propia familia, su esposo y sus hijos, Siempre. siguen, no tiene mucho que platiqué con una persona en esa situación y le tuve que decir, ¿sabes qué? Tu responsabilidad no son tus hermanos. Y tienes que aprender que no, y más o menos el mismo caso, sin hijos, sí con su pareja, cuidando a la mamá, resolviendo los pleitos entre los hermanos. Y qué feo que la gente desperdicie la vida así. Y yo digo, bueno, pues si al final quieres vivir así, pues no te quejes, pues disfrútalo. O sea, como la mujer que se queja de que su esposo la golpea y que no la quiere, pero pero sigue ahí con él. sigue. Bueno, pues disfruta los Sí, golpes, siéntelos como caricias y entonces, exacto. pero ya no te quejes, ¿no? Entonces, Claro, creo que eso es muy importante. Creo que nos vamos a ir a un corte. Regresamos regresamos. del corte. Tierra Santa 2023.
Conoce los lugares emblemáticos por donde Jesús pasó, hizo milagros, enseñó y curó a los enfermos. En mayo del 2023, por tan solo 55,000 pesos. Aparta tu lugar con el 20% y el resto en cómodas mensualidades. Para mayores informes, mándanos un mensaje o directamente en la oficina parroquial. Aprovecha esta experiencia espiritual de la mano con el Padre Daniel Barajas y viaja con nosotros. Estamos regresando del corte y les voy a leer aquí un fragmento más del libro porque tiene que ver con lo que les decía antes del corte, que vamos a abordar las consecuencias fuera de la familia. La madre de René se equivocó al pensar que los hermanos se tienen que apoyar sin que alguno de ellos dé muestras de trabajar por un fin común. Si los dos chicos pensaban salir de vacaciones con sus amigos, era obligación de ambos trabajar y juntar el dinero que muy probablemente después iban a compartir y que los llevaría a entender que, aunque uno de ellos ganara menos que el otro, al final no se dejarían solos, ya que como hermanos se apoyarían. Este rasgo de solidaridad hubiese despertado de manera natural en René, sin embargo no fue así, ya que lo único que se logró es que él fingiera apoyar para después ocultarle a su familia los frutos de su esfuerzo. Sí, porque este chico me dijo que no le entregara todo el dinero, que le guardara otra parte. Mientras tanto, la madre promovió que la hija siguiera siendo irresponsable por una falsa idea de lo que significa apoyarse como hermanos. Y creo que el secreto de una buena educación de los padres de familia hacia los hijos es ese. Creo que en todas las familias siempre alguien va a ganar más que el otro. Hay hermanos que les va mejor en la vida que a los otros. Y creo que cuando te educan bien, tú aprendes a compartir. Si tú eres el que gana más, aprendes a compartir con los demás. Y cuando los otros tienen oportunidad, pues pone, ¿no? Pero Claro. no te crea un conflicto. Es que yo puse más, es que tú menos, es que no, ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no? Sino simplemente, pues aprendes a ver que la vida es así, que tu circunstancia es mejor que la de tus hermanos tal vez, y entonces aprendes a compartir sin que tampoco lo sientas una obligación. Claro, porque ya cuando se vuelve obligación ya no está padre, ¿no? Y pesa, Ujú. pesa y empieza a crear como rencor. Lo estoy haciendo ya por obligación y me pesa y ya no quiero hacerlo. Claro. Ahora, vamos a un tema importante en donde, porque también así como decimos que los hermanos de sangre, pues también decimos que los hermanos de comunidad y los hermanos y los hermanos. A mí me ha tocado ver, y se los hice ver a ustedes en algún retiro que tuvimos, que de pronto el hermano quiere ser tan buena gente que quiere ayudar al otro hermano, pero le está quitando la responsabilidad al otro hermano. Y la principal responsabilidad que un hermano tiene que aprender es: no te voy a hacer lo que a ti te toca porque tienes que aprender a hacerlo. Ujú. Y entonces cuando tú se lo haces a tu hermano, le estás quitando la oportunidad de aprender a hacerlo. Claro. Entonces, en muchas parroquias, en la nuestra también sucede, que le queremos facilitar la vida a los demás, que les queremos solucionar la vida a los demás, que queremos dar la cara por los demás, que queremos defender a los demás. Y les quitamos a los demás la oportunidad de dar la cara por sí mismos. Sí. Bueno, aquí me interesa saber su opinión. Ay, pues es un tema complicado porque por un lado, bueno, si quieres apoyarlos, a veces lo haces de corazón, los apoyas porque dices, órale, va. El problema es cuando ya se convierte en una obligación y eso ya no está padre. Pero dices, bueno, a lo mejor uno tuvo la culpa desde un principio por no poner límites y por no decir, sabes que esto se está haciendo así, pero no más, ¿no? Entonces ya ahora lo que empieza como un favor, como un para que tú estés bien, para que todos estemos bien, ya es obligación nada más. Ya es una obligación, ¿no? Porque los demás te cargan la mano. Exacto. Y a ti no te ha pasado, ¿verdad? No. No. Entonces, o también, por ejemplo, tratas de apoyarlos, ¿no? Por algunos retiros, ¿no? Un ejemplo que es que fulanito no va porque no tiene dinero. Ay, bueno, vamos a hacer esto y el otro y no sé qué. Y vamos Pero a ya, darle una beca, padre. ¿Le podemos dar una beca a ajá, fulanito para que... Ay, bueno, pues vamos bueno, a darle está una bien. beca. Y resulta que tampoco
Es así como les das la beca o X y, pues gracias, ¿no? O sea, X, ya después no vienen o después ya lo toman como una obligación, Se justifican. se justifican, no participan en las actividades de la parroquia, o sea, es como Claro, complicado, dices, o sea, yo lo hice por o se supuesto. hace por querer que estemos bien todos, pero pues la gente, cada cabeza es un mundo y la gente es diferente. Exactamente, y no siempre, por ejemplo, a lo mejor es la primera vez que tú te estás enterando que hemos becado a gente para ir a los retiros, pero a veces esas personas no, No responde. no No responden, ¿no? responden No, como debe Lulú, y ser. cuando uno habla es porque tiene conocimiento de causa, Claro, claro. no nada más porque Porque lo sí. supone, no, ¿Tú sí. cómo ves esto que estamos hablando de las repercusiones que puede tener la educación de los hijos al ponerte que tú eres responsable de los hermanos, pero que no se queda solo en tu familia de origen, sino que esto trasciende? De pronto puede ser en la escuela, en el salón de clases si eres jefe de grupo, puede ser en tu trabajo, puede ser si tú vienes con estas deficiencias, si te ponen en desarrollo humano o en recursos humanos, imagínate, Sí. ¿cómo ves? Pues sí, exactamente, las costumbres se hacen leyes. Y cuando uno repetidas veces ayuda a los demás, se acostumbran y dicen, ay, al fin que ella lo hace. Y no estamos dando oportunidad a que desarrollen sus habilidades. Yo pienso que deberíamos de ver qué habilidades tiene cada uno y sobre de eso, ¿no? Sí, y las habilidades y todos los padres de familia, las madres de familia en este caso, porque estamos hablando de madres de familia, pues deben de tener la sabiduría, no la perfección, pero al menos la sabiduría o el aprendizaje de detectar a cada uno de sus hijos, ver virtudes y defectos de cada uno de Así sus es. hijos y promover ambas cosas en cada uno de sus hijos. O sea, no empezar a agarrar preferencias hacia alguno de los hijos, que es la experiencia que sucede en muchas Familias. familias, que los padres pues terminan volviéndose el principal obstáculo para que los hijos se vean como tales. Uy, y conozco infinidad de familias con esa serie de conflictos y que estos conflictos nacen porque sí los padres en su inconsciencia hacen esa división. Sí, sucede que los papás dicen, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí. No, es que yo sufrí mucho, yo no voy a permitir que mi hijo sufra esas carencias. Y les pavimentamos la calle en lugar de que caigan en los hoyos. Y entonces, pues ellos no desarrollan esa independencia, esa fortaleza para salir solos por su propio mérito de todas las dificultades, porque se acostumbran a que papá o mamá lo resuelven. O mi Ujú. hermano mayor, ay, mi hermano va a venir a resolverme. ¿Cuántos chicos hay de 18, 19 que los han agarrado en arrancones y los meten a la cárcel? Le hablan al hermano mayor, oye, ¿me sacas? Y ahí va el hermano. ¿Sí? O estrellan el coche y te piden dinero o Sí, una serie de circunstancias, así ¿no? es. Una Y, serie de y al circunstancias. final del día dices, ok, pasó, te voy a apoyar, voy a ir, por ejemplo, dices, se los llevan al ministerio, ahí vas, porque no los vas a dejar, al final del día son tus hermanos. Pero yo creo que a partir de ahí, a ver, ¿sabes qué? Hay límites, primera y última vez, y cuida tu conducta, cuida ahora sí que tu manera de llevar la vida, porque hay consecuencias y no siempre vamos a estar para apoyarte, ¿no? Claro, y les digo que también trasciende porque todo esto que hemos hablado, de pronto, pues tú sales de ese núcleo familiar en donde creciste así, con esas ideas, sales de ese núcleo familiar y llegas a otro núcleo familiar donde hay y habemos líderes que fuimos formados de otra manera. Claro, Así O es. sea, que fuimos formados de otra manera y que no nos educaron como algunos los educaron en sus casas. Y que entonces como líder, pues te empiezas a dar cuenta que esa persona que está trabajando contigo o que supuestamente te está apoyando, pues no está dando su 100. ujú, Y que el hecho de que no esté dando su 100, pues está perjudicando o está dañando el avance de una comunidad o de una empresa o de un grupo claro, social. Así es. Entonces, como líder tienes que decisiones. tomar decisiones y establecer esos límites, de Claro, los cuales tus papás o tu mamá ya no Ya te no. va a venir a salvar, Exacto. en donde ya vas a tener que afrontar las consecuencias. claro, Entonces, creo que ahí es donde se trasciende y todo papá y toda mamá debe de saber que sí, tú educas a tus hijos para algo dentro de tu casa,
pero la educación que les estás dando dentro de tu casa va a repercutir. Y tu hijo o lo van a despedir, o lo van a correr, o lo van a estar regañando constantemente, o lo van a humillar Eso. porque no aprendió y no le diste en tu casa las herramientas necesarias y lo hiciste tener cargas que no le correspondían o le quitaste cargas que le correspondían aprender en su casa. Así es, Así es. exactamente. Y muchas veces esos hijos que educamos mal están formando una sociedad mal. Sí, pues ahí Mal. volteemos nada más, no digamos, no vamos a entrar en el ámbito de la política, pero estamos mal. O sea, nuestra Cámara de Senadores, o sea, los pleitos, ¿cómo arreglamos los pleitos? ¿Cómo Sí. arregla mucha gente los pleitos de iglesia, gritando en los templos, exigiendo, poniéndose al tú por tú? Pues ¿por qué? Porque no los educaron. Porque les enseñaron a que grita para que le aminores al otro la voluntad. O para creer que al gritar tú tienes el poder, la preferencia. Exactamente. Entonces, pues son ambos polos, ¿no? Ujú. Son ambos polos que entonces pues tienes que ir mediando y que un papá y una mamá pues nunca se ponen a pensar en todas estas repercusiones que van a vivir sus hijos dentro ya del ámbito social. Entonces pues de pronto estas personas empiezan a moverse por cuestiones de palancas o frustran su vida. No vayamos muy lejos, simplemente ya reduciendo nuevamente a nivel familiar este tema. Pues de esta mamá que obligó al hijo a darle la mitad del sueldo y el hijo, pues tú dijo, bueno, no le voy a dar la mitad, entonces le voy a dar nada más, voy a mentir, voy a decir que gané menos para que entonces le tenga que dar menos porcentaje. Sí, Claro. O sea, y al final, ¿cuál fue el resultado? Que la hija se embarazó, que se fue a juntar. Y no porque hoy en día esté mal que alguien se junte con otra persona. No, eso no es lo que está mal, sino las repercusiones que eso acarrea. O sea, salió embarazada prematuramente, esta chica según estudió, pero nunca ejerció lo que estudió porque salió embarazada prematuramente, se va a vivir a casa de uno que es extremadamente celoso, la golpea, la vigila, eh, pues, ¿cuál fue el resultado? pues que ella buscó quien le solucionara, porque como se acostumbró a que mamá me soluciona las cosas, pues obviamente se fue con quien menos debía haberse ido, porque la golpeaba, pero ella sentía que le resolvía las cosas. Seguramente. Y ahí seguía, porque pues como él me lo resuelve, pues que me pegue, que me haga lo que quiera. Ya me embarazó, pues ya qué más hay, ¿no? Pues sí, Mientras me y me resuelva. salgo de la casa, ¿no? Así es. Me voy con alguien que piensa como yo, que ya vamos a ser libres, Porque eso piensan, ¿no? Así de, ay, ya no voy a pedirle permiso a mi mamá, ya voy a hacer lo que yo quiera y no es cierto. ¿por qué lo Sale de un dices? Ahora yugo te a va otro peor. yugo. No, no es mi caso, Me pero, espantas. y sale peor, ¿no? Terminan ahí teniendo que soportar a alguien por la falta de responsabilidad que no te crearon desde tu casa, porque ella en ese caso, sabes que me pega esto y el otro, bueno, pero yo trabajo, yo sé hacer esto y Y adiós, pero no. adiós, ¿no? Claro, y lo peor del caso es, por ejemplo, que te vas así, porque así sucedió, te vas así, regresas a tu casa, te vuelven a apoyar y sí, pues sí, como familia, pues tú dices, bueno, pues no va a dejar que te maten, ¿verdad? Pues, Claro. o sea, regresas a tu casa y sí, vamos a echarle ganas. Van por ti, te doran la píldora y te vuelves a ir. ¿Cómo queda la familia? Ay, pues Ay, pues mal. ya no la vuelven a ayudar. No, Exactamente, ya, pero adiós. todo eso no se pudo haber evitado. Claro, Claro. O sea, todo, y por eso estamos haciendo estos podcasts y basándonos en estas historias. Casos Pues de si la tú no vida eres real. mamá, pues aprende. O sea, que lo que estamos diciendo aquí en algo te ayude. claro. Las Si experiencias eres de... mamá y te identificas con algo de lo que estamos diciendo, pues corrige tu voluntad, corrige tu intención, corrige tu pensamiento. Para eso no hay edad. Así es. Desgraciadamente para eso no hay edad, pero sí influye la preparación. Pues a veces, bueno, mi mamá no estudió más que hasta tercero de primaria, pero era muy inteligente, siempre leía y leía y leía. Ella nos decía, a ver, hijas, éramos 4 mujeres, quiero que hagan una carrera, quiero que estudien, para que el día de mañana, si ustedes se casen y no están a gusto, adiós. Y no porque las mantengan, estén ahí.
y siempre a las 4 nos enseñó esa independencia. Pues es lo más sano. Sí, y bueno, mi papá le decía, oye, pero ya las estás preparando a que se van a divorciar. No, las estoy preparando a que sean felices. Muy bien, creo que nos vamos a ir a un corte y regresamos con algunas conclusiones. Viaja con nosotros a Cabo San Lucas del 3 al 6 de marzo del 2023 por tan solo 7,980 pesos. Aparta con el 20% y el resto en 8 mensualidades. El viaje incluye vuelo, hospedaje y transporte a las mejores playas. Mayores informes vía WhatsApp, Messenger, llamada telefónica o directamente en la oficina parroquial. Aprovecha esta oportunidad y viaja con nosotros. Muy bien, estamos de regreso. No crean que lo que hablamos aquí es una cosa, es lo más decente. Pero cuando nos vamos a corte, intercambiamos otras cosas. Así como yo decía, Lulu, no vamos a entrar a detalles. Yo decía, Lulu, primero me dijiste una cosa y luego otra. Ya me lo explicó, entonces ya entendí. Por si ustedes de pronto también dicen, es que Claudia dijo una cosa y después dijo, mándenos mensajes, escríbanos, pregúntenos y ya les decimos ¿Por qué? de qué se trataba. Muy bien. Voy a entrar con este párrafo. El verdadero sentido de apoyarse como hermanos radica en que los padres de familia fomenten actitudes de responsabilidad e independencia en los hijos, que a cada cual le exijan según sus capacidades y no apoyen actitudes de revancha entre ellos. La madre de René y Gisela debió dejarle claro a su hija que si no juntaba para sus vacaciones no iría, mas no asegurarle el viaje y promover su irresponsabilidad a costillas de René. Porque ¿qué aprendió Gisela? Pues no va a haber consecuencias, al final me van a apoyar, pues me embarazo. Claro. Exacto. Eso es lo que aprendió. Y yo creo que eso, en el fondo, no es que la iglesia esté a favor o en contra, ese no es el tema. El tema son las consecuencias que eso acarrea. O sea, el tema de la iglesia en este tema y en muchos otros no es si lo haces o no lo haces. Es bajo qué condiciones, bajo qué formación, bajo qué conciencia lo haces y bajo los mismos criterios asumes las consecuencias. De lo contrario, pues vivimos en la sociedad que vivimos y a veces pareciera que más que avancemos como sociedad, vamos retrocediendo en muchas cosas. Así es. Muy bien, a ver, Clau, tú tienes 2 hijos. Ujú. Tienes a la Yera y al Max, de los que ya nos has hablado. ¿Cómo los educas? A ver, pero sea honesta, ¿eh? O sea, si en algún momento has dicho a la Yera, ¿es que es tu hermano y lo tienes que cuidar? Bueno, en el caso de Jerry y de Max, bueno, hay que dejar marcado que hay una diferencia de edad de 10 años. Este, sí, a los dos se les trata bueno, yo he tratado de ser como igualitaria, ¿no? Con los dos a veces a mí sí me cuesta trabajo. Hubo un tiempo en que yo tenía mucha preferencia por Max, pero bueno, pues es que el chiquito, el niño, el bebecito, ¿no? Entonces, y con la Yeri, Y luego los maleducan y los ajá, malforman. sí, sí, sí. Entonces, y la Yeri era así de hija, ve a tu hermano, Ana, llévalo aquí. O sea, siempre como diciéndole, cuídalo y eso, pero pues no, error, ¿no? Error, porque al final del día Ana así de, pues si no es mi hijo, ¿no? O sea, a lo mejor había veces que yo creo que sí tiene que estar como al pendiente de su hermano y al revés, pero sin excesos, ¿no? A lo que íbamos. Por ejemplo, ella ya era 10 años más grande, pues sí cuidar a lo mejor el que no hiciera alguna latosidad o algo, ¿no? Sí, Pero con límites. como que hay un orden natural, ¿no? O sea, Claro, es el bebé, pues no lo dejas llorando. O estás viendo que se está ahogando, pues no ajá, le terminas de matar, ¿no? claro, o sea, O sea, hay un hay orden límites. natural que te lleva a decir, pues es mi hermano, pero dentro de un orden natural. Ajá, entonces, pero bueno, pues también eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Ya ahora, bueno, ya es diferente, ya no hago yo ese tipo de preferencias, me está costando trabajo, pero yo sí tenía esa preferencia con Maximiliano, ¿no? De, ay, mi bebecito, ay, el bebé, pero no es Y, sano porque van creciendo y se va quedando eso y ya nací de, ay, es que no quieres a mi hermano, no me quieres a mí, quieres más a mi hermano. Entonces, ya me pongo yo en el lugar de ellos. Yo tengo un hermano también, nada más somos 2.
y digo, ay, pues sí es feo, porque por ejemplo mi mamá tiene muchísima preferencia con mi hermano, ¿no? Entonces, y no por eso no quiero a mi hermano, yo amo a mi hermano, hay situaciones que no me gustan, pero creo que los valores que nos inculcó mi papá, pues nos quedaron claros, aunque la actitud de mi mamá sea diferente, Pero ¿no? fíjate que ahí, antes de darte la palabra, No, no. Lulu, ahí hasta cómo trascienden las cosas. O sea, les voy a platicar el chisme así de rapidito, ¿no? O sea, me dice Claudia, lo quiere hablar mi mamá con usted. Y yo así ya descansando en mi habitación, digo, ¿cómo que quiere hablar tu mamá? No, pues sí, que no sé, que ya viene la mamá, ¿no? Ya, padre, que no sé qué. Es que un enfermo y que no sé, pues hoy no puedo. ¿Dónde es? Que no sea lejos porque pues yo veo a los míos. Casi no se lo dije así, pero casi pensándolo. Y entonces me dice, en Puebla. Y yo, tantas iglesias que hay en Puebla y no puedes ir a buscar a un sacerdote. No, es que a usted lo conocemos y nos cae bien. Pues sí, perdóname, pero aunque te caiga bien y me conozcas, no voy a ir a Puebla. O sea, Ciudad de México, no voy a ir a Puebla. Entonces, es justo eso, ¿no? Como tu mamá crea una figura de su hijo, de pronto piensan que la accesibilidad del hijo consentido, porque le cae bien a la mamá y el hijo se sabe consentido por la mamá, entonces Exacto. llegan de pronto a otro nivel y me quieren hacer sentir lo mismo, es que usted nos cae bien. Entonces yo capto la idea y digo, no, es que aunque yo les caiga bien, no voy a ir a Puebla. Hay Claro. tantas iglesias en Puebla, ¿Para o qué sea, voy a ir hasta allá? ¿cómo voy a ir? Ya después le dije a Claudia, oye, pero si quiero comprar mi vajilla en Cholula, pues puede ser que Que vayamos a vaya. Cholula, compre mi vajilla y ya paso a ver al enfermo. Pero es diferente, ¿no? Hay que Ajá. dar el Lulu, paso. ¿tú cuántos hermanos tienes? ¿Hermanos? Sí. No, bueno, hermanos en general. No me hagas decir hermanos y hermanas, hermanos. Somos 8. 8. ¿Tú qué número eres? Las 5. La 5. Casi la sándwich. Estás en la fila del sándwich. Eh, Tú, en tu experiencia como hermana, ¿te sentiste en algún momento sobreprotegida o lo contrario? Lo contrario, Ujú. porque mi mamá siempre me decía, no, es que tú eres más lista que las demás, tú ayúdame a esto. Y me contaba sus cosas muy personales, me decía, te cuento esto a ti porque las más grandes se pueden traumar y ya no se casan. Y me contaba cosas que mi papá le hacía malas y eso, y me decía, para que tú te pongas lista. Y entonces yo decía, y bueno, ¿yo por qué? También voy a crecer, no me voy a quedar así. Y ella decía que porque a las mayores se podían traumar y ya no se casaban porque pensaban que todos los esposos eran iguales. Entonces, mi mamá siempre me hizo sentir más madura. Yo maduré prematuramente. A los 15 años me fui a San Luis, allá teníamos otra casa porque a mi papá lo mandaron para allá y mi mamá se quedó aquí con las grandes. Entonces yo me quedé en San Luis estudiando prepa, universidad, atendiendo a mis 3 hermanos más chicos y a mi papá Mm. a los 15 años. O sea que de alguna manera terminaste cuidando hermanos y siendo responsable del papá Del y papá de y de los los hermanos. hermanos. No, y eso, fíjense que pasa en todos los niveles, también entre obispos pasa, ¿eh? Alguna vez en una parroquia, yo siempre he sido muy trabajador. Ya me irán conociendo y los que ya me conocen. Me gusta ser muy claro, me gusta ser muy directo, me gusta decir las cosas. Cuando no cumplen, se los digo. Cuando cumplen, también los felicito o se los reconozco de alguna manera. Tampoco soy una persona de abrazos y besos No. y tiernito, no. Soy muy realista. Entonces, un día, y así soy como sacerdote, soy muy trabajador porque sí le chambeo. Y eso mismo hace que de pronto me dé mis gustos y mi tiempo, porque también soy muy celoso de mi tiempo. Entonces un obispo llega y me dice, te voy a cambiar. ¿Y a dónde me va a cambiar? Pues a tal parroquia. Era la parroquia donde estaba el párroco de la peor, más mala fama, donde había muchas mayordomías. O sea, era para llegar, y perdónenme la expresión, era para llegar a esa parroquia que te iban a dar una chinga enorme. Entonces le dije, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué? Y me dice, pues es que tú, y me acuerdo de esa frase, me dice, pues es que tú eres de espaldas fuertes. No, ¿cómo me cayó? ¿Cómo? Le dije, no, señor, pues perdóneme, pero es la primera vez que le voy a decir a usted que no a algo. Ya, me respetó.
esta parte de hacerte cargo, de que te vean como el mayor, como el menor, como el que necesitas ser protegido o el que necesita proteger, hay que sacudírnoslo. Ay, sí. Hay que sacudírnoslo y sea quien sea. O sea el obispo, son cosas que nos tenemos que sacudir y no tomarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo tomas como carga, como responsabilidad, o que tú te vuelves una responsabilidad, pierdes la facultad de poder tomar decisiones y pierdes la facultad de poder ser libre en las determinaciones que vas a realizar. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que salvaguardar y eso nos lo tienen que enseñar en nuestras casas Pues La sí. independencia. y no hacernos cargos de nadie. Sí, claro, yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos a ser, ahora sí que a ser solidarios, más no sobreprotectores, ¿no? Claro. Y nosotros también tomar conciencia de eso. Y no hay edad. Y no hay Y no hay edad, edad. no Vamos hay a edad. terminar con el fragmento con el que cierra el libro, recordándoles que el libro prontamente, de hecho no sé si ya, pero prontamente en las librerías de Buena Prensa y en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ustedes lo pueden encontrar. El ser parte de una familia no significa que vamos a cargar con ella para toda la vida. Formarse en la independencia es fundamental para que se asegure la unidad de una familia. Fíjense, formarse en la independencia es fundamental. para asegurar la unidad de una familia. Parece opuesto, pero en realidad es lo que más une a una familia. Parece contradictorio, pero no es precisamente desde la correcta manera de formarse en la independencia que sus integrantes toman conciencia del profundo lazo familiar que los une, y en lugar de cosechar paternalismo, se goza de los frutos de la estabilidad que solo alcanzan las familias maduras, y en donde sus integrantes se apoyan los unos a los otros sin hacerlo por obligación. Exacto. Pues muy bien, se nos ha ido el tiempo. Tú despídenos. Pues pues yo nada más para sugerirles que a los hijos los criemos con amor, con valores y basado en la unión familiar, en el de que siempre estén al pendiente de la familia, pero no como obligación. Que lo hagan porque así quieren ellos estar apoyando a sus hermanos emocionalmente, ¿no? No siempre también es económico. Y no tener preferencias por los hijos, porque eso marca muchas cosas. Pues muy bien, nos despedimos, Lulu Palao, Claudia Alarcón y el padre Daniel Barajas. Nos vemos el siguiente capítulo que también va a estar buenísimo. 33.3 presentó